A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, un placer de volver a estar con ustedes aquí en Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos en el piso 21 de la Torre Casino, transmitiendo para las 207 emisoras que integran nuestra prestigiosa cadena ECO. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? El fenómeno del niño arrasando por todos lados. Vamos ahora con los titulares de hoy y a hablar de esta importante noticia. Adelante, Majo. Fenómeno El Niño. 3 razones por las que la NASA cree que será el peor de la historia. Este fenómeno meteorológico será uno de los más monstruosos en los últimos 65 años, según la NASA. Existen 3 poderosas razones para creer que será tan grande y poderoso que causará enormes impactos. El agujero en la capa de ozono en la Antártida llegó a niveles récord en diciembre. Los expertos concluyeron que el agujero alcanzó una extensión de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. La superllamarada del Sol que podría destrozar la Tierra. Un grupo de científicos de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, ha demostrado que el Sol podría emitir una superllamarada de consecuencias desastrosas para nuestro planeta. Stephen Hawking: la humanidad tiene sus días contados y en 1000 años no se podrá vivir en la Tierra. Hace tiempo que venimos hablando de que nosotros mismos estamos haciendo todo lo posible para la destrucción del planeta, pero nunca le habían puesto fecha al momento en que la Tierra dejará de ser habitable. Más curioso aún, nunca antes una personalidad tan importante como el profesor Hawking se había animado a estimar la fecha. Era Majo López con los titulares de hoy. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El Niño no muestra signos de retroceder y las altas temperaturas de la superficie oceánica del hemisferio norte hacen que la NASA considere el de este año 2015 y 2016 como el más terrible de la historia. Sin embargo, existen al menos 3 poderosas razones para creer que este fenómeno del Niño será tan grande y poderoso como el de 1997 y 1998, considerando en esta fecha el peor de la historia, según informó la BBC Mundo. Alturas muy superiores a las usuales en el nivel del Océano Pacífico indican que existe una gruesa capa de agua caliente y tibia que se ha acumulado en la línea del Ecuador, lo cual atrae los nubarrones y las tormentas que ya comenzaron a producirse en parte de América Latina, fundamentalmente en los países por debajo de la zona. Otra consecuencia de esto es el bajo nivel de lluvias en el sudeste asiático, lo cual contribuyó a la multiplicación de grandes incendios que han cubierto de humo a la región desde hace algunas semanas. El Niño es un fenómeno natural que ocurre cada 2 a 7 años cuando las aguas cálidas de la región central del Océano Pacífico se expanden hacia el este, acercándose a las costas de América. Normalmente alcanza su momento más agudo a finales de año, pero sus efectos se sienten a lo largo de la primavera del hemisferio norte y pueden durar hasta 12 meses. Sin embargo, como señala la NASA, el fenómeno de este año no está mostrando signos de disiparse. Esa es la firma de un gran y poderoso El Niño, según la NASA. El calentamiento global es un factor que influye en los efectos en la naturaleza del fenómeno del Niño. El planeta está más caliente ahora, eso es un hecho importante. Un planeta más caliente genera consecuencias más peligrosas y eventos más extremos. En México, este fenómeno parece ser el responsable de tormentas que han cubierto de nieve el norte del país por primera vez en 33 años. En Sudamérica y Centroamérica, los efectos ya se han visto con grandes inundaciones en las últimas semanas y se prolongarán al menos 3 meses más. Señoras y señores, el fenómeno del Niño hoy complicadísimo. Hasta la NASA está preocupada porque las consecuencias aparentemente van a ser, y ya lo están siendo, devastadoras. Dice la noticia
que este fenómeno meteorológico será uno de los más monstruosos en los últimos 65 años. Eso lo dice la NASA. Quiero comentarles que nosotros estamos viendo justamente lo que está sucediendo con el fenómeno del Niño. Hemos estado en la época de Navidad en Nueva York, en Estados Unidos, y esperando la nieve tuvimos que vivir una Nochebuena con 21 grados de calor, manga corta, imagínense, nada que ver. Uno fue preparado para el frío, para 10 grados bajo cero, y se encuentra con 30 grados de diferencia de lo que uno esperaba, ¿no? 21 grados de calor en plena Nochebuena. Luego estuvimos en Brasil, toda la semana que estuvimos en Brasil lloviendo sin parar, y eso justamente es lo que está hablando la noticia. En algunos otros lugares del planeta, nieve donde no se esperaba, calor e incendios en donde se esperaba otra cosa. Así es el fenómeno del Niño, niño que le han llamado también Niño Godzilla por su potencia y por su poder. La noticia dice que existen al menos 3 razones poderosas. Una es los océanos crecidos, debido a que hay una capa de agua caliente y de agua tibia que lo hace crecer de tamaño. También el otro hecho es que no está disminuyendo, no se está disipando como se esperaba. Y las altas temperaturas, obviamente, que hacen que las corrientes marinas fluyan de manera diferente a lo que tendrían que serlo en esta época del año. Las zonas afectadas, dice la noticia, según Pat Cerf, el técnico de la NASA, que dice que los efectos del fenómeno del Niño se sentirán en Estados Unidos entre enero y marzo, y que en México este fenómeno también fue responsable de las tormentas que han cubierto de nieve el norte del país por primera vez en 33 años. Y lo que hablábamos, en Sudamérica y Centroamérica los efectos ya se han visto con las grandes inundaciones de las últimas semanas y se prolongarán al menos 3 meses más. Descontrol climático, poco a poco se va viendo en aumento, lamentablemente, este descontrol que va llevando a distintos climas extremos en distintas partes del planeta. Por un lado, inundaciones, por otro lado, sequías e incendios, por otro lado, decíamos, nieve donde no se esperaba y gran calor donde se esperaba nieve. Así es el fenómeno del Niño, así es el cambio climático. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien la noticia está hablando de las consecuencias, cuando habla de las causas no es tan precisa como esperábamos. Acá se habla siempre de que el calentamiento global provoca este fenómeno, pero nosotros seguimos sosteniendo desde la Fundación Códigos, desde el año 2008 hasta ahora, que no es solamente el fenómeno de calentamiento el que provoca el cambio climático y en este caso este fenómeno del Niño, sino que también hay que tener en cuenta que el debilitamiento de la capa de ozono también provoca frío, valga la redundancia, y este frío justamente es el que hace que los climas se hagan extremos y haya nieves en lugares donde no se esperaba esto. Por un lado tenemos grandes calores, también por el debilitamiento del ozono, el mar recalentado más de lo que debe, también por el debilitamiento del ozono, y por otro lado tenemos grandes fríos porque el agujero de ozono lo que hace justamente es ponernos en contacto con el espacio exterior, el cual está a 270 grados bajo cero. Este agujero de ozono, imagínense cuando uno está en la cama tapado, si tuviera tapado con algo que está agujereado, obviamente por ese agujero vamos a sentir el frío de la habitación. Efectivamente, la capa de ozono es como una manta natural, térmica, que lo que hace justamente es aislarnos de ese frío del espacio, pero también filtrar los rayos solares superpoderosos que hacen justamente que el calentamiento global siga aumentando. 2 fenómenos en uno provoca el debilitamiento del ozono, por lo tanto, no coincidimos en este sentido, no coincidimos en la causa. La causa no es solamente el gran calor, sino que también es el gran frío. Fenómenos que ocurren por el debilitamiento del ozono, y el debilitamiento del ozono, como lo hemos explicado muchas veces, ocurre por la gran combustión de los 2.000 millones de motores de automóviles que circulan en el planeta, que consumen miles de litros de oxígeno cada uno por día para poder funcionar. Estos miles de litros de oxígeno justamente son consumidos desde la capa de ozono que está abasteciendo el faltante a nuestro nivel. Y hablando de la capa de ozono, vamos a la segunda noticia de hoy,
con Majo López. Investigadores de la Universidad de Santiago de Chile informaron hoy que en los primeros días de diciembre el agujero de la capa de ozono en la Antártida alcanzó valores récord en su extensión. Liderados por los doctores Raúl Cordero y Alessandro Damiani, los expertos de esa casa concluyeron que el agujero alcanzó una extensión de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Ello significa más del doble del promedio para estas mismas fechas, enfatizó el comunicado del Instituto Antártico Chileno. Los investigadores calcularon que el agujero de la capa de ozono, utilizando los valores registrados por satélites durante las últimas 3 décadas, y se concluyó que el de este año fue el cuarto más extenso desde que existen datos especializados, alcanzados en octubre los 28 millones de kilómetros cuadrados. La depresión o agotamiento en la capa de ozono es primariamente provocada por la presencia en la estratosfera polar de sustancias destructoras de ozono, generadas por actividades industriales en las latitudes medias, aseveró un experto de la Universidad de Santiago de Chile. De igual forma, el experto agregó que el agotamiento o destrucción de la capa de ozono se manifiesta más claramente en las latitudes altas. En esta zona, durante la primavera austral y debido a las condiciones meteorológicas particulares de la Antártida, se produce una destrucción masiva del ozono estratosférico, que se conoce comúnmente como el agujero de la capa de ozono. El 4 de febrero del año 2006, el presidente chileno Ricardo Lagos promulgó la Ley de la Protección de la Capa de Ozono, con la cual Chile se comprometió a cumplir el ordenamiento internacional sobre la materia. La iniciativa legal obliga a Chile a reducir progresivamente el consumo de clorofluorocarbonos, bromuro de metilo y halones, usados en los procesos de refrigeración de aerosoles en la agroindustria y que son las principales causantes del agujero. En la oportunidad, Lagos recalcó la necesidad de que los países desarrollados asuman el daño atmosférico como causantes del debilitamiento de la capa de ozono y del efecto invernadero. Como ven, el titular dice: el agujero de la capa de ozono en la Antártida llegó niveles récord en diciembre. 28 millones de kilómetros cuadrados el agujero actual en la capa de ozono. Pero tengamos en cuenta, señoras y señores, que el agujero de la capa de ozono es la parte visible del deterioro global del ozono. No es que se está agujereando en el sur del planeta y en los demás lugares del planeta el ozono está bien. Es un debilitamiento global que se ve reflejado justamente en el sur, porque es donde hay menos fabricación de oxígeno y por lo tanto es donde hay menos ozono. Y es por eso que el agujero aparece inicialmente en ese lugar. Pero se ha reducido el ozono en todo el planeta. En el Ecuador, que es donde hay más grosor de ozono, ya se notan claramente los efectos de la radiación solar que hace unos 7 u 8 años atrás no se notaban para nada. Quiere decir que la capa de ozono se está agotando pareja y globalmente, y lo que estamos viendo en el agujero simplemente es la consecuencia visible. Los científicos relacionan muchísimo la época del año con el momento en que el agujero se torna más grande. Lo relacionan con la época del año y con las temperaturas. Existe esta relación, evidentemente, pero muchas veces se confunde si es que el frío ocasiona que se deteriore más el ozono o si es que el deterioro del ozono ocasiona que penetre más frío desde el espacio exterior. Nosotros nos quedamos con la segunda opción, aunque pensamos que la época del año tiene mucho que ver por una cuestión de temperaturas y de formación de los vientos. No olvidemos que la capa de ozono es un gran reservorio de oxígeno, el más importante que tenemos. El ozono literalmente es oxígeno que a otras temperaturas se transforma en O3. Pero este está siendo debilitado justamente por el consumo de oxígeno de los motores que funcionan en todo el planeta. Hay 2.000 millones de autos funcionando en todo el planeta. Estos son grandes aspiradoras que consumen miles de litros de oxígeno, como decíamos anteriormente, diariamente, y hace que el ozono baje para abastecer el oxígeno faltante a nuestro nivel, y cuando baja es cuando se debilita justamente. Ese es el gran problema. Por eso, cuando acá dice la noticia que el 4 de febrero del 2006 el presidente chileno Ricardo Lagos promulgó la Ley de Protección de la Capa de Ozono, con la cual en Chile se comprometieron a cumplir el ordenamiento internacional sobre la materia,
entendemos que si bien está bien que el presidente Lagos y todos los presidentes hagan cumplir este tipo de determinaciones y leyes para la protección del medio ambiente, el tema está en que estamos corriendo por el lugar equivocado. Porque este tipo de leyes y de protecciones solamente afectan al consumo de clorofluorcarbonos, cambiándolos por hidroclorofluorcarbonos, porque se cree que es esto solamente lo que hace la destrucción del ozono. Sin embargo, sabemos que además de que hay varios gases más destruyendo la capa de ozono, el problema más grande está en los motores de combustión y de eso no se habla, y justamente nadie habla de ese punto por una cuestión de intereses. Los motores de combustión, por un lado, como decíamos recién, consumen el ozono porque consumen oxígeno y obligan al ozono a transformarse en oxígeno constantemente, y por otro lado emiten gases que también consumen oxígeno, como por ejemplo es el azufre, que después se oxida y con la humedad se convierte en trióxido de azufre. Este gas literalmente también consume el oxígeno, o sea que es un daño doble. Consume oxígeno este motor para poder funcionar por la combustión y obviamente por las explosiones, que son unas 200 explosiones por segundo, pero además emite en sus gases residuales este gas letal que también consume el oxígeno. Por eso aquí hay un comentario que obviamente esta persona no entiende qué pasa, como muchas personas se preguntan. Dice: ya hace tiempo que no se usan freones, tampoco se usan los clorofluorcarbonos y sin embargo el agujero se sigue agrandando. La respuesta a este amigo que hace este comentario es: lo que sucede es que la causa no es solamente los freones y los clorofluorcarbonos, sino que la causa sigue tan latente como desde el principio son los motores de combustión interna. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La investigación publicada por la Astrophysical Journal Letters se basó en la observación mediante el telescopio espacial Kepler de una extraordinaria llamarada emitida por una estrella lejana. Con sorpresa e inquietud, advirtieron que tal llamarada seguía patrones muy similares a los de las llamaradas solares conocidas. Es decir, que sin apartarse de su patrón de actividad, el Sol podría producir en algún momento un fogonazo de miles de veces más potentes que las llamaradas habituales. La estrella observada es una binaria que está ubicada en nuestra galaxia y podría tener una física subyacente idéntica a la de nuestra estrella. Estas similitudes implicarían que el Sol tiene la potencia de lanzar una llamarada de más de 1.000 millones de megatones, fenómeno que colapsaría todos los sistemas de energía y de comunicación de la Tierra. Para confirmar esto, los científicos debieron determinar si los procesos físicos que hay tras una llamarada común y una superllamarada son los mismos. Luego de analizar series temporales en búsqueda de patrones de una onda presente en una curva de luz de la superllamarada de la estrella binaria, llegaron a la preocupante conclusión. Tanto en las llamaradas solares como en las superllamaradas estelares están involucrados los mismos procesos físicos, y eso apoya la hipótesis de que el Sol sería capaz en su potencia de producir una superllamarada devastadora. Señoras y señores, cada tanto recordamos a nuestra audiencia, que felizmente es muy numerosa, que el Sol, además de ser hoy desgraciadamente un enemigo debido al debilitamiento del ozono, también es una gran fuente de energía que, si se pasa de energía, nos puede afectar notablemente. El titular de esta noticia dice: la superllamarada de Sol que podría destrozar la Tierra. Lo dice como literalmente en realidad una superllamarada del Sol no destruiría la Tierra, pero sí destruiría muchísimo todo lo que hemos hecho los seres humanos, el sistema de vida que hoy tenemos. No olvidemos, señoras y señores, que el Sol es una gran fuente de energía nuclear, enorme. Si comparamos el tamaño del Sol con el tamaño de la Tierra, nos daremos cuenta que en realidad es muy pero muy grande el Sol. También hay que tener en cuenta que el Sol es una esfera y cuando lanza este tipo de llamaradas puede lanzarlas hacia la Tierra o no. Es más probable que no, obviamente. Pero si sucede que venga dirigida hacia la Tierra, tenemos una segunda chance, que es nuestra protección, que es justamente la magnetosfera, un campo magnético que se extiende 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre y que nos protege de este tipo de eventos. Por eso nosotros decimos
que literalmente destrozar la Tierra, una llamarada solar, es muy difícil, salvo que fuera muy pero muy grande, cosa que realmente dudamos que suceda. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esa protección electromagnética que tiene el planeta, con el cual durante millones de años la vida en este planeta estuvo protegida y sigue estándolo, no está adaptada ni creada para proteger todo lo que hemos creado nosotros, los seres humanos. No olvidemos que nuestra civilización hoy depende muchísimo, no solamente de la energía eléctrica, sino de todo lo que de ella depende. Hoy por hoy la microelectrónica está en todos lados, en los bancos, en la seguridad, en los hospitales, en los ascensores, en todos lados vamos a encontrar electrónica y electricidad. Y justamente un fenómeno de este tipo podría terminar con todos estos sistemas que usamos diariamente. Imagínense que estemos tranquilos en nuestra casa y de repente vemos que nuestras lamparillas se encienden con mucho más fuerza y luego se apagan para no encender nunca más. Lo mismo con los televisores y todo lo que esté funcionando en la casa. De golpe nos quedamos sin nada de energía eléctrica. Obviamente podemos pensar que es un apagón, algo que normalmente sucede y que la energía se va a restablecer pronto. Sin embargo, cuando se trata justamente de un viento solar y un daño de este tipo, la energía podría demorar meses o quizás años en volver. ¿Por qué decimos esto? Porque estos sistemas que hemos creado no están pensados para un evento de este tipo y desgraciadamente este tipo de sistemas que hemos creado son muy pero muy vulnerables ante un efecto de la naturaleza de este tipo. Podríamos estar años, decimos, porque se podría quemar literalmente todo lo que es eléctrico. Me acuerdo siempre de ese fenómeno llamado evento Carrington que sucedió en 1859 cuando prácticamente no había nada eléctrico en el mundo. Sin embargo, algunos países contaban con electricidad y algunos con el primer sistema de telecomunicaciones del mundo, que fue el telégrafo, y en pocos segundos quedó literalmente todo destruido. Todo el mundo quedó no solamente sin telégrafos, sino también sin electricidad. En aquel momento el daño fue poco porque dependíamos muy poco de esta tecnología, pero imaginemos lo que podría acontecer hoy, si tenemos que empezar de cero a fabricar toda esta infraestructura, desde los transformadores, los cableados, sin tener máquinas que lo hagan, porque literalmente estaría justamente todo apagado. Da para pensarlo y muy bien, porque además este tipo de fenómenos no solo preocupa hoy a las grandes naciones como Estados Unidos, Inglaterra y algunos países europeos, al punto que determinaron protocolos de seguridad ante un evento de este tipo, sino que además las escrituras dan a entender muchas veces que un fenómeno de este tipo puede suceder y que el hombre tiene que estar preparado para ello. La vida estaría protegida, lo que no estaría protegido es el sistema de vida que hemos creado. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El científico más importante de nuestros tiempos se animó a señalar como máximo solo nos queda un milenio más para poder vivir en el planeta Tierra. Por supuesto, todos sabemos que el gran Stephen le encantan las polémicas, pero también todos sabemos que el físico teórico nunca habla sin fundamentos ni juega a los aciertos. Stephen Hawking, al cual le debemos la mayoría de los grandes avances en la física teórica de los últimos 60 años, es una voz autorizada sin duda alguna. El científico británico, que además llevó la ciencia a la gente común a través de sus libros, declaró que no cree que los humanos sobrevivirán solo 1000 años más en el planeta Tierra. Eso durante conferencias brindadas en Australia, las cuales no fueron presenciales, ya que se participó en forma de holograma. Para Hawking, más tarde que temprano sucumbiremos en una guerra nuclear o por la colisión de un asteroide con nuestro planeta. Por eso promueve la investigación acerca de las colonias humanas en el espacio. No es la primera vez que Hawking declara que la humanidad tiene los días contados, a menos que se encuentre una forma de colonizar otro planeta, y es un entusiasta participante de todo tipo de investigación que dé con una solución, ya que para él es la única forma de salvarnos.
Los gobiernos deben pensar a largo plazo, ya que para él la investigación en educación científica entregará resultados importantes, aunque no inmediatos, y quizás esos jóvenes que tomaron interés por la ciencia sean los que encuentren la forma de vivir fuera del planeta. Qué personaje este científico, señoras y señores. Lo que dice en este momento da para pensarlo también, ¿eh? La humanidad tiene sus días contados y en 1000 años no se podrá vivir en la Tierra. Ese es el titular, un titular que nos hace pensar, además, sobre todo por de mano de quien viene, ¿no? De un científico de renombre, un científico que realmente ha tenido claro muchas veces realidades que después se vieron que acontecieron. Que los días están contados en la Tierra no nos cabe ninguna duda. Que probablemente en 1000 años el hombre no pueda seguir viviendo en la misma, estoy casi seguro de que eso va a ser así. Nuestra duda simplemente es si no se quedó corto con el tiempo, o mejor dicho largo, Stephen Hawking, cuando dice 1000 años, porque al paso que vamos, quizás la Tierra sea inhabitable mucho antes. Es más, quizás ni siquiera tengamos la opción de abandonarla, porque el deterioro está haciéndose en progresión geométrica y va a llegar un momento que no nos dará tiempo a revertirlo. Por eso es que la Fundación Códigos insiste en tener muy pero muy en cuenta el daño que estamos haciendo en el planeta, porque las consecuencias que vemos hoy simplemente son la punta del iceberg. Todavía no estamos viendo la voracidad con la cual va a devolver todo lo que hemos hecho la naturaleza. Este gran científico nos dice que tarde o temprano sucumbiremos por una guerra nuclear o una colisión de un asteroide con nuestro planeta, y por ello promueve la investigación acerca de colonias humanas en el espacio. Nosotros realmente nos preocupamos mucho más porque lo que hemos hecho nosotros los seres humanos es más grave y el daño es más directo de la probabilidad de un choque de un asteroide contra nuestro planeta. Creo también que hoy por hoy llegar a una guerra nuclear global es muy difícil. Lo que sí creemos que puede acontecer justamente es una devolución rápida y muy fuerte de la naturaleza por el daño que estamos causando, y no a forma de venganza. No estamos hablando de que la naturaleza se va a vengar del ser humano, no es eso. Simplemente el daño que estamos haciendo está rompiendo equilibrios en los ecosistemas que desgraciadamente se nos volverán en contra tarde o temprano, y pensamos que va a ser más temprano que tarde. Señoras y señores, una vez más la Fundación Códigos cumple con avisar y anunciar que el hombre es el principal causante de los daños en cambio climático y calentamiento global, y que todavía hoy aún tenemos tiempo de revertirlo. Simplemente tenemos que tomar conciencia y poner manos a la obra para cambiar las cosas que están mal, que es posible hacerlo, obviamente, antes de que sea tarde. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste?, a Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes, y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.